el cariño, por el cuidado que estáis poniendo todos en todo esto. Si me permitís, yo quiero dedicar hoy esta charla a todos vosotros, a cada uno de vosotros. Porque si hay algo de verdad que no hemos aprendido en estos 30 años es a cuidarnos, cada uno de los profesionales, de las asociaciones, de los que estamos en la primera línea, llevando el cuidado de la infancia, pero olvidándonos de que si nosotros no nos ponemos en primer lugar, la cosa no tira. De modo que ya está bien, ya nos toca ponernos en primer lugar. De modo que esto va por ustedes. Vamos a hablar entonces, también os pido comprensión porque lo que hemos aprendido en estos 30 años lo voy a contar desde nuestro humilde ámbito de intervención que ha sido la clínica, de modo que seguro que hay cosas que se me van a escapar y que vosotros vais a completar con todas vuestras experiencias. ¿Qué hemos aprendido en estos 30 años? Pues en el año 89 hablábamos, claro que sí, hablábamos de la infancia maltratada, ya comenzábamos con las asociaciones, ya arrancábamos profesionales y hablábamos de esa tipología del maltrato a la infancia, ¿sí? El maltrato físico, emocional, sexual, el Munchausen. Hablábamos de un problema físico. Fijaros que en realidad es que llevamos 4 días, porque la primera vez que se habló de todo esto fue en 1960. En 1990 es cuando estamos hablando de estos arranques, y en el 60 Kempe hablaba del maltrato físico, de una fractura de un niño, del síndrome del niño maltratado. De modo que en 30 años, que es cuando arrancamos con todo esto con más fuerza, llevamos 4 días, ¿sí? ¿De qué hablamos hoy? ¿De qué tipología hablamos hoy? Pues claro que sí, del maltrato físico, el emocional, la negligencia, el sexual, pero en nuestra clínica, por ejemplo, tenemos una demanda masiva de casos de niños con acoso escolar, con el ciber, con niños adoptados, que estos son niños de trauma, niños de abandono, niños que vienen con unas necesidades muy potentes, obviamente niños maltratados, y conectados con la adopción está el síndrome de alcohol fetal, que nos encontramos en un porcentaje importantísimo, y especialmente los niños que vienen del este, trastornos del apego, trastornos del vínculo, los niños transexuales, que ahora se les está dando esa visibilidad, pero estos niños reconocen enormes malos tratos en sus colegios, pero también en sus familias, que no terminan de aceptar o de reconocer la violencia filioparental. Cuando un niño maltrata a un padre, ese niño es un niño maltratado también. Le han fallado los canales para llegar a tener ese desarrollo evolutivo saludable, normalizado, donde no se ejerce la violencia. La sobreexigencia y la sobreprotección en nuestro manual de infancia maltratada, desde luego lo tipifico y lo defiendo como un tipo de violencia y de maltrato infantil que tenemos que colocar en primer orden, porque es brutal la cantidad de casos que nos llegan de niños sobreprotegidos. Por ejemplo, llegó un niño con 13 años que lo remitió al colegio porque en la ruta, en el autobús, hacía violaciones a un niño de 4. Entonces empezamos a trabajar con los dos y veíamos qué variables intervienen, qué le ha pasado a este niño para abusar de un niño de 4 años y no encontrábamos nada. No había maltrato físico, no había abuso sexual. ¿Qué le estaba pasando a este niño? Que estaba sobreprotegido en exceso por una madre dedicada en cuerpo y alma a él, que no había más vida ni más horizonte, y el niño tenía una rabia que se moría, y con esa rabia pues la volcaba con un niño de 4 años, que por otro lado el niño estaba encantado porque le daba gustito y estaban ya los dos enganchados en una conducta que, como bien sabemos, es brutal en sus consecuencias, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que está cambiando? ¿Qué es lo que nosotros desde nuestra humilde experiencia vemos que está cambiando? Pues que estamos en la dirección de dejar de verlo como un problema individual de una víctima de maltrato,
que sucede en una familia, que es un entorno privado, a ver que es un problema muy serio, social, político y cultural. Es verdad que ahora se notan esos pequeños cambios. Por ejemplo, el gobierno de España ahora está abriendo la lucha sobre todo por la violencia de género, ¿no? Hoy mismo en las noticias decían que ya se ha aprobado, que no es necesario demostrar que hay una relación de convivencia para que se juzgue como un caso de violencia de género. Bueno, está viendo, seguro que está viendo. De la infancia vamos más lentos, pero la idea es que sí, ¿no? Que vayamos en esa dirección. Pero es verdad que vamos más lentos. Y decíamos que a lo mejor era un problema de que la infancia no votaba, que a lo mejor por eso, como no vota, va más lento que la violencia. Pero yo también tengo mis dudas, porque la violencia a los ancianos no aparece, y ellos sí votan. Y que hay violencia a los ancianos es un hecho. Hay una negligencia institucional, familiar, en muchos casos brutal. Entonces, no termino yo de entenderlo muy claro, pero es verdad que no avanzamos a la velocidad de lo que teníamos que avanzar, porque además, bueno, por ejemplo, ahora podemos hablar del abuso dentro de la Iglesia, pero esto no era de ninguna manera posible hace unos años. Cuando, por ejemplo, el otro día me decía una señora de 70 años, claro, esto tiene que ver también con una complacencia social, no solamente de la Iglesia o de los colegios o de las instituciones. Esta señora me decía con 70 años que en su pueblo el párroco, claro, es un poder, ¿no? Es una institución, y ella estaba en una tienda, iba a comprar y estaba el párroco también, y la saluda. Y le dice al tendero, dice, ¿has visto cómo se está poniendo Anita de bonita? Mira qué pechitos le están saliendo. Entonces le estaba desabrochando el vestido de verano, los botones, metiéndole las manos en los pechitos, y el tendero sonreía al cura con esa complacencia de que es una relación. Pero lo más interesante de esto es que ella me contaba, pero a mí eso no me afectó. Yo no ahora que se está, es decir, ¿a dónde quiero llegar? A que está tan impregnado, ya ha estado tan impregnado. Por eso el secretario de la Conferencia Episcopal reconocía los abusos, reconocía lo que estaba sucediendo, pero también lanzaba la mirada hacia el exterior. La parte de complicidad, un poco lo que estaba pasando en las familias con los malos tratos. Está sucediendo en las familias y la parte de complicidad que tenemos todos, la sociedad, que callamos, minimizamos, esas actitudes defensivas, ¿no? Como que no terminamos de modo que es un asunto que nos tenemos que hacer mirar todos, claro, y dar un paso a la vez todos juntos, ¿no? Pero es verdad que se están moviendo esas cosas hasta el extremo de considerarlo una epidemia. Estamos hablando de una epidemia, el maltrato a la infancia, por supuesto, y el abuso sexual, ¿no? La campaña del Consejo de Europa, apoyado por FAD, de 1 de cada 5, es tremendo. Bueno, pues la campaña no termina de arrancar. ¿Qué nos está pasando para que una campaña tan rotunda como 1 de cada 5, apoyado por el Consejo de Europa, no termine de arrancar como tiene que arrancar, ¿no? Hay algo que no... Cuando sabemos además que es una epidemia que tiene consecuencias gravísimas de muerte y de suicidio. Yo, por ejemplo, no podíamos hablar del suicidio en la infancia. Recuerdo en un programa de radio íbamos a hablar del acoso escolar y nos pidieron que no habláramos del suicidio porque podíamos contagiar y contaminar y que la gente se animara. Vamos a ver, estamos locos. Tenemos que prevenir, vamos a informar, porque la información es lo que ayuda a la prevención, como hacen otros muchos países, campañas anuales de prevención del suicidio en la infancia. Pero no era permitido, ¿no? Sin embargo, en algunos puntos sí que nos es permitido hablar con más claridad. Por ejemplo, hablando del abuso en la Iglesia, en un programa en televisión no había ningún problema en que yo contara que un paciente mío llegó con 30 años devastado porque entre los 9 y los 11 había sido abusado sexualmente por una monja en el internado. O sea, que vamos dando pasitos y vamos echando para atrás. La sensación que yo tengo es que es un tanque muy pesado, que no se mueve o que se mueve poco, con mucho desgaste de todos nosotros. Muchísimo desgaste, mucha sensación de soledad y sentirnos muy poco acompañados, ¿no? Muy poco, a veces, no atendidos, ¿no? Sí.
Es verdad, todos sabemos que la detección es muy complicada, que es muy difícil la detección. Deseamos tener más formación, que desde las escuelas y las universidades haya más formación especializada, pero también estamos de acuerdo en que hay muchos protocolos, pero a lo mejor no están lo suficientemente coordinados y con el rigor que precisan para que el esfuerzo avance. Pero también nos planteábamos en una de nuestras reflexiones, por muchos protocolos que tengamos, si luego nuestras denuncias llegan a la justicia y no entran, quedan sobreseídas o no son admitidas porque no hay... tampoco, es decir, es como una sensación de impotencia crónica. Yo creo que este es el sentimiento que tenemos tantas veces, ¿no? Y los profesores, por ejemplo, luego tendréis una mesa muy interesante donde se habla de esto, ¿sí? Como los profesores a veces también reconocen que ellos tienen esa formación o tienen esos conocimientos, pero muchas veces no lo detectan. Y eso sí, cuando lo detectan, informan o lo comunican por lo menos, pero el engranaje falla, no termina de verse, porque lo vamos a ver ahora en las estadísticas. Por ejemplo, sí, todo esto viene por un secretismo brutal. Por ejemplo, centrándonos ahora en abuso, en los casos que nosotros trabajamos en Novelol, el 70% de los casos de abuso es el padre. Sí. Y el 50% de los casos que trabajamos, sí, es antes de cumplir los 5 años. Como es lógico y nos lo dicen los abusadores, cuanto más pequeño, mucho más fácil. O sea, nosotros vamos a empezar lo antes posible. Si es en casa, mejor que si es fuera, porque es más fácil también tenerlo bajo control. Esa es un poco la sensación, ¿sí? Bueno, pues de acuerdo con el estudio último de Save the Children, ¿quién denuncia a las madres? Que en muchos casos las madres ya son apuntadas de sospechosas porque están en divorcio, proceso de divorcio, y hay un SAP seguro porque esta madre lo que quiere es alienar. Pero los responsables, que somos los centros educativos y los profesionales médicos y de salud, a por uvas, 13% los centros educativos con la cantidad de horas que pasan con los niños y 3,9% los médicos y psicólogos, o sea, un churro. Bueno, pues ¿en qué dirección vamos? En la dirección de que todos tenemos que estar formados, todos, pero tampoco es imprescindible que tengamos una formación cum laude. Tenemos que tener formación, tenemos que saber de qué hablamos, porque como muy bien decíamos ayer, es que además en un colegio tenemos que saber de una alergia, o tenemos que saber de una fractura, es decir, tenemos que tener una formación, pero además tenemos que tener esa línea continua de comunicación 24 horas, como sucede por ejemplo en Estados Unidos, donde tiras de teléfono y 24 horas tienes esa persona especializada que te asesora, que te acompaña, que no te deja solo. Porque tú lo que tienes que hacer es comunicar, punto, finito, nada más. La investigación la tienen que hacer los trabajadores sociales en el Centro de Protección de la Infancia. Pero sobre todo, te tienes que sentir acompañado, no te tienes que sentir vigilado, aterrorizado como nos está pasando. Ayer mismo, o sea, es que no descansamos ni un día. Ayer mismo nos llegó una carta de un padre, ¿verdad, Victoria? Que nos daba un ataque. De un padre porque, lo cuento muy rapidito, niño con acoso escolar, la madre viene aterrorizada porque el niño habla de suicidio y la madre dice que además tiene mucho miedo de traer a su hijo porque está separada del marido por violencia de género, lo ha denunciado y el marido no quiere saber nada de ella, además piensa que está loca como una cabra y que se está inventando lo del acoso escolar. El colegio apoya al padre y la madre está desesperada. ¿Qué hacemos? Porque supuestamente necesitamos la autorización del padre, pero nosotros entendemos que la protección de la infancia es un bien superior. Entonces decimos, bueno, está a puntito de salir la ley de las narices, que no termina de salir, pero en esa ley ya no es necesario tener la autorización del padre, como debe ser. Bueno, pero no termina de llegar. Tendríamos que ver qué es lo que pasa ahí. Entonces decimos, bueno, pues venga, tú firmas una autorización con nuestro protocolo
de compromiso, donde tú te comprometes a informar al padre mientras nosotros vamos. Porque además la madre nos trae un volante del médico diciendo que este niño necesita atención. Y además trae una comunicación del colegio donde dice que o lo verbaliza la madre, que por el conflicto de divorcio que tienen, este niño tiene que ser visto. O sea, bueno, pues venga, con esto nosotros nos quedamos un poco más tranquilos y vamos a ver al niño. La madre informa al padre y le cuenta, mira, finalmente, dado que el médico dice esto, que no sé qué, hemos ido a Overol y carta del padre. ¿Os podéis imaginar el tono? Menos bonitas nos dijo de todo. Y además amenazándonos. Quiero saber el nombre, el número de colegiado, el número de evaluaciones que habéis hecho. He hablado con el colegio de psicólogos y nos han dicho que de ninguna manera podéis ver al niño. Estamos desprotegidos. Estamos amenazados. Es que no es de justicia, no es de justicia. Esto es una barbaridad, sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues de tener una línea de apoyo 24 horas. ANAR tiene una atención a adultos que podemos hablar, pero necesitamos algo que no solamente hablemos, sino que ellos se encarguen de decir, mira, tengo esta sospecha, porque la ley nos obliga a la sospecha, no nos obliga a ninguna evidencia. Yo comunico en esa línea 24 horas y ya ellos arrancan, yo mando el protocolo y ellos arrancan haciendo toda la investigación. Sí, estoy trayéndome el modelo de San Francisco, por ejemplo, ¿no? Donde, bueno, ahí podamos todos avanzar. Pero es verdad que la dirección en la que vamos es todavía muy lenta, porque si ahora mismo nos vamos todos a la calle y hacemos una encuesta y preguntamos a la gente, ¿qué opinas de dar un cachete? ¿Es maltrato o no es maltrato? ¿A que sí? ¿A que el resultado iba a ser un cambio? El otro día una amiga me decía, bueno, claro, Victoria, es que un cachete tampoco, no te pongas a rizar el rizo. Yo alguna vez le he dado un cachete a mis hijos y mira que bien me han salido, están estupendos. Digo, ¿y a tu perro también le das un cachete? Ah, no, a Puki no. Muy fuerte, ¿no? Bueno, ¿a quién beneficia el cachete? Porque luego su hijo va al cole y a lo mejor si tiene un problema le da un cachete a otro niño, porque es lo que han hecho en su casa, ¿no? Como no tiene importancia, pero no queremos que nuestros hijos lo transmitan a nuestros nietos. Alguna vez habrá que parar esta película, ¿no? En definitiva, que se trata de hacer grandes campañas nacionales de una vez por todas, hablando de que no es un problema privado, que es un problema público y que tenemos que avanzar todos juntos, ¿sí? Entonces, en esa dirección, os quiero presentar la campaña que está gestándose ahora, donde un equipo de profesionales nos reunimos también con el Departamento para los Derechos del Niño del Consejo de Europa, con Hilda Moreno, para ver las medidas a impulsar en la protección del abuso sexual. Bueno, se reunieron expertos de entidades, universidades, Madrid, Barcelona, País Vasco, asociaciones de víctimas, organizaciones especializadas, FAMI. Bueno, en la reunión inaugural había más de 80 participantes. Se han creado grupos de trabajo pues, para hablar sobre la intervención psicológica en todo el país y la intervención educativa para tener un buen registro de todos los que trabajamos y cómo, que lo lleva Javier Romeo, Noemí Pereda, junto conmigo, llevando un grupo de prevalencia donde se va a hacer una macro investigación de ámbito nacional, recogiendo testimonios de los niños, donde de una vez por todas tengamos ya unos datos al día de la barbaridad que estamos viviendo. Un grupo de visibilidad donde Pepa Horno está trabajando con todas las asociaciones de víctimas, adultos, recogiendo un libro de testimonios que se publicará y será un verdadero bombazo. Un grupo de legislación donde Julio Albarrán están viendo el infinito proyecto de la ley integral y la victimización secundaria. Y luego, finalmente, un grupo de comunicación donde saldrá una campaña de publicidad masiva con anuncios. Y todo eso, además, dará pie a una web que será una web magnífica, donde estará metido todo de lo que existe. Aunque hay muchas y muy buenas, desde luego, como FAMI. Pero, bueno, el proyecto es muy pretencioso. Se conecta, además, coincide en el tiempo, porque es verdad que se están dando pequeños empujones
a nivel global. El movimiento Me Too, que arrancó en Estados Unidos con las agresiones sexuales, pero que se ha contagiado, ¿no? Ha sido una verdadera marea. Y en España la manada ha provocado unos movimientos, unas manifestaciones de ya está bien, o sea, ya vale, ¿no? Ya vale de minimizar, de ridiculizar, de tomar el pelo en algo tan dramático como es la violencia y el maltrato, ¿sí? Entonces, bueno, James Joyce lo menciono porque me parece que un autor que habla de su propia historia de abusos, un músico interesante que se instala en España y empieza a sacar artículos y artículos y artículos hablando de que ha conseguido una reunión con Pedro Sánchez. Ayer mismo sacaba Pedro Sánchez un tuit reconociendo el abuso sexual en los colegios, perdón, en el deporte, y comprometiéndose el gobierno a arrancar la denuncia de todo ello. Bueno, vamos paso a paso, ¿sí? Esto es un poco la idea. Bueno, estamos viendo lo que se va moviendo poquito a poco. ¿Qué es lo que se mueve menos? Los juzgados. Es una losa potente. El 70% de las denuncias no son juzgadas, de acuerdo con el informe de Save the Children. 8 meses para la evaluación. En los casos nuestros, por ejemplo, en CIAS que están desbordados. Los niños declaran 4 o 5 veces en procesos que duran 3. El niño se lo cuenta al profesor, pero luego tiene que ir al psicólogo, cuéntame qué ha pasado. Y luego va al policía, cuéntame qué ha pasado. Y luego el trabajador, cuéntame qué ha pasado. Y luego llega al juicio y en el juicio se encuentra como nos pasó el otro día, que está basada en una declaración y una niña de 9 años abusada por su padre, que el padre, el profesor de un colegio, había sido denunciado por las alumnas por abusar de ellas. El profesor es sentenciado 20 años, no sé cuánto, una barbaridad, y después la hija habla de que ella también había sido. Por supuesto había sido, claro que sí. Nosotros la acompañamos en la declaración y le preguntan, a ver, ¿cuántas veces ha abusado tu padre de ti? Y la niña nerviosa, no lo sé, no me acuerdo. Vale, no te acuerdas. Y, a ver, tienes el día que cumpliste 4 años, ¿cómo fue el día de tu cumpleaños? ¿Qué hiciste? Real. Estas revictimizaciones. Es verdad que los jueces y los fiscales lo tienen muy complicado, muy complicado. Ponerse al otro lado es muy difícil también. La presión, la responsabilidad, la presunción de inocencia, la carga de trabajo y lo que ellos también reconocen, la falta de especialización. Por eso es urgentísimo juzgados especializados. En el año 89 en San Francisco ya estaban los juzgados especializados y eso agiliza mucho, ¿sí? No puede ser. Os voy a leer lo que me escribía una paciente hablándome de su experiencia con el proceso judicial. Enfrentarme al sistema judicial casi me lleva al suicidio. La carta del fiscal, que sobreseía mi caso porque él lo negó todo, me llenó tanto de rabia que conduje gritando hasta quedarme afónica, a punto de matarme. Además, justificó que yo durante muchos años no se lo había contado a nadie. Por lo tanto, quedaba sobreseído. Y una cosa muy importante, también que me la traigo de California. Si un caso queda sobreseído, no lo podemos dejar para que vaya a la casilla de salida y empiece de cero. Si un caso queda sobreseído no significa que no han pasado cosas, no significa que esa infancia no necesita ser protegida y atendida. Los servicios tenemos que cuidar ese caso que ha llegado hasta el juzgado y que ha quedado sobreseído. O bien porque hay una alienación parental, o bien porque hay un abuso y un maltrato que no se ha podido probar. Esos niños necesitan sentirse atendidos y protegidos por el sistema. No patada en el culo y vuelve a las visitas con tu padre porque aquí no hay nada que ver. Tremendo, ¿verdad? Bueno, todo esto tiene que ver con las actitudes defensivas que ya conocemos todos de sobra, ¿no? El negar, minimizar, el no terminar de ver. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. ¿Por qué? Porque nos sentimos solos, porque no nos sentimos protegidos,
A diferencia de otros países donde nosotros llamamos al servicio 24 horas, comunicamos lo que pasa y ya ellos se encargan y nosotros nos sentimos arropados, aquí nos encontramos con fijaros, estoy hablando del Colegio de Psicólogos, yo he sido miembro de la Comisión Deontológica, pero tenemos que dar un paso al frente, no podemos dar como respuesta, no, la ley no lo permite, por lo tanto no se puede explorar. Esto es una locura, no podemos sentirnos abandonados como profesionales, porque nuestro trabajo no nos lleva a ningún fin interesante, ¿sí? Por lo tanto, muchísima impotencia y esa sensación también de que en la administración se burocratiza hasta un extremo donde los funcionarios terminan de no implicarse porque está todo como muy disperso, ¿sí? Es una sensación de que va de un lado, al menos es lo que ellos nos transmiten, ¿no? cuando compartimos. Y siempre encima la pregunta, ¿de verdad se cumple el interés superior del menor? ¿De verdad estamos cumpliendo el interés superior del menor? El otro día, Tomás Ayer, en una magnífica charla que dio en pediatría, en la Sociedad de Pediatría en Madrid, hablaba en una reunión con técnicos del Ministerio de Educación, le enseñaron un libro y le dijeron, ¿lo conocéis? No lo conocemos. Pues claro que sí, si lo habéis editado vosotros. Ah, sí, un material de prevención de los malos tratos. Dice, no, a mí me suena. Dice, yo creo que está en el sótano. Bajaron al sótano y estaban en cajas todos los materiales. No se habían distribuido. ¿Cuál es el desafío entonces? Desarrollar serios programas de prevención desde las administraciones, con las asociaciones, basados en la evidencia. Iñasi Alba-Barrena os hablará de ello también. Es importantísimo. Protocolos, programas bien validados, empíricamente constatados y basados en la evidencia. Bueno, entonces, ¿qué propongo rápidamente? Un centro único 24 horas, donde todos los menores 24 horas, 7 días a la semana puedan recibir terapia, formación, donde los profesionales puedan formar a todos los profesionales e instituciones que estén coordinados con los servicios de protección a la infancia, con la policía. Sé que se están haciendo cosas. El otro día leía en la prensa que el Ayuntamiento de Málaga arrancaba con un proyecto en esta dirección y seguro que hay más que se me escapan, pero prevalece, o al menos lo que nosotros nos encontramos hablando con las administraciones y los profesionales, es la carencia, ¿sí? Donde se haga una intervención en crisis y donde además vaya todo dirigido no solamente a los niños, sino también a las familias, ¿sí? Eso por un lado, que puede estar coordinado en uno de los hospitales de referencia, y luego ese servicio 24 horas dependiendo del Departamento de Protección a la Infancia en cada comunidad, donde el profesional tiene la línea de atención y de información que necesita, donde además comunico la sospecha y ya se pone en marcha toda la maquinaria y yo me relajo para seguir trabajando con mis niños y con mis familias, pero saliendo de una situación que nos ayude, ¿sí? En definitiva, ¿de qué estoy hablando? Del trauma secundario del profesional. Si hay dos grandes mensajes que yo quiero transmitiros hoy, uno es el trauma de los profesionales y dos, escuchar a la infancia, que lo vamos a ver ahora mismito. ¿Y qué es ese trauma secundario del profesional? Pues vamos a ver, si estamos trabajando con infancia maltratada, tenemos una sobreexigencia añadida. Me gustó mucho Karma ayer que hablaba de trabajamos con material altamente tóxico. Radioactivo, es verdad, radioactivo. Más fuerte todavía. Trabajamos con material radiactivo, gracias. Es tremendo. Y esto que provoca, queme profesional, burnout, pero nos ponemos en primer lugar, demandamos la atención y el cuidado que necesitamos por estar trabajando en lo que estamos trabajando, o seguimos siendo chicos de buena voluntad que tiramos con todo y podemos con todo. No, hasta aquí hemos llegado. No, hasta aquí hemos llegado. Ya nos toca. ¿Ves? Así lo lleva haciendo mucho tiempo. Esos encuentros anuales que se van a un monasterio idílico y aprenden y trabajan el autocuidado. Una cosa es que nos cuidemos nosotros y otra es que la sociedad nos cuide.
Y esto lo tenemos que exigir. No es un capricho, es un derecho. Y lo tenemos que exigir ya. ¿No? Tenemos que salir de esa habilidad social que tenemos todos y empezar a demandar lo que somos, profesionales comprometidos con la infancia. Pero no nos podemos comprometer nosotros y el resto por iguas. Esto no funciona. En definitiva, tenemos que recibir ayuda. Una amiga que trabajaba en Londres en un centro de agresores sexuales, en la misma institución, tenían la terapia, iba incluida, ¿sí? Es verdad que para estos trabajos, lo decía María, para estos trabajos se tiene que exigir también ese trabajo de formación personal. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el doctorado de psicología, para conseguir el doctorado tienes que acreditar un año de terapia. Si no has hecho tu año de terapia, no hay doctorado. Entonces, aquí, por un lado, nos tenemos que exigir nuestro cuidado personal y nuestro trabajo y formación personal, y también que haya no tantos test o tantos currículum que presentar. ¿Cómo está nuestra inteligencia emocional? ¿Cómo está nuestra empatía? ¿Cómo está nuestra sensibilidad? ¿Cómo está nuestra capacidad de ponernos a resolver? Porque si soy frío y no tengo esa inteligencia emocional, a lo mejor me tengo que dedicar a los ordenadores, pero no a la infancia y a sus familias, con toda la tralla que tienen. Bueno, sería otra de las. Y la otra patita, ¿no? Y ya con eso voy agilizando, escuchar a la infancia. Asher Benari me gusta mucho porque él dice que seguramente los diseños que hacemos, los enfoques y las líneas de trabajo que hacemos, lo hacemos desde nosotros, los adultos, desde nuestros intereses y desde nuestras actitudes defensivas. Pero tenemos que escuchar a la infancia, que es lo que nos dicen ellos. Nosotros en la clínica les preguntamos, hablamos, siempre tenemos muy en consideración lo que ellos nos dicen. Y me decía un niño, lo cuento rapidito, vienen los padres con el niño porque es violento en el colegio, es un niño muy agresivo, y entonces venían para que trabajáramos la agresividad del niño. Y nos dice, no entendemos por qué es esto, porque vive como un rey, no tiene hermanos, tiene de todo. Te puedes imaginar cómo está su cuarto, de juguetes, de ordenadores, lo tiene todo. Y sin embargo, en el colegio nos dicen que es increíble lo violento que es. Así que nada, aquí te lo traemos para que nos lo pongas bien. Y le preguntamos al niño y nos dice, es que no se enteran. En casa no hay quien viva. El abuelo maltrata a mi madre tiene miedo al abuelo, mi padre no quiere saber nada, el abuelo me odia, me insulta, pasa de mí, me pega, mi madre no dice nada. Claro que necesita ayuda, pero mis padres no quieren mover nada porque nos da mucho dinerito. Ya está la terapia, o sea, él nos ha dicho claramente, por lo tanto tenemos que escuchar a los niños, ¿no? A veces te dice un niño, mira, el niño del acoso, también le decía a Victoria en una sesión que lo que teníamos que hacer era trabajar con su padre, trabajar con su madre, y no, hay que escuchar a los niños porque ellos saben. Decía otro niño, fíjate cómo está funcionando esto, que ahora se miran a los ojos. Es que saben mucho, es que saben mucho. En definitiva, hay que escucharles. Y luego también en esa dirección comprender que el maltrato no es para la infancia o es para la familia, es que es para toda la población. Es una inversión para nuestro futuro y por lo tanto es la mejor inversión, porque estos van a ser los adultos del futuro. Y si conseguimos que nuestro futuro sea una sociedad mentalmente más sana, desde luego habremos conseguido algo muy interesante. Bueno, ahora vamos a ver lo que sí hemos avanzado. ¿Qué hemos avanzado en diagnóstico? Hemos avanzado en tratamiento. Tenemos unas técnicas de intervención de última generación tremendo. En diagnóstico, fijaros todo lo que sabemos de consecuencias tremendas, ¿no? Nos vamos a centrar en el espectro del estrés postraumático, que es donde verdaderamente identificamos el trauma que tiene la infancia. Pero el trastorno límite antisocial, los estados de ánimo, la depresión. El trastorno de estrés postraumático,
lo conocéis seguramente, pero bueno, lo voy a pasar muy rapidito. Cuando alguien vive una experiencia traumática de la que no puede escapar, tiene que organizar unos mecanismos para poder sobrevivir, ¿sí? Imaginaros un accidente de coche, un terremoto, un secuestro, un maltrato en la casa, unos abusos sexuales. Es una experiencia de la que no puedes escapar, ¿no? Es la sensación de que te has quedado atrapado. Dicen las investigaciones y nuestra experiencia que si esa situación traumática además está provocada por la mano del hombre, por la intencionalidad del hombre, va a ser mucho más traumático. No es lo mismo salir de un terremoto que salir de un abuso sexual, ¿sí? Es en tu casa de lo que no puedes escapar. Por lo tanto, este trastorno de estrés postraumático se caracteriza por tener una reexperimentación continua, pesadillas, fijaros el dibujo que hizo uno de nuestros niños, esos recuerdos intrusivos, los flashbacks, que te quedas rayada y luego hablas con la profe y te dice no, si la mía está muy bien, no da ninguna guerra, es una mía muy buena. Bueno, está en la Luna de Valencia con frecuencia. Estar en la Luna de Valencia a lo mejor para un profesor es algo irrelevante. Por eso es bueno ponerse las gafas los profesores también, porque estar en la Luna de Valencia significa estar en un pensamiento recurrente. Si tu padre ha estado metido en tu cama por la noche, ¿cómo demonios te vas a concentrar en una ecuación? No puedes. Entonces, es esa sensación de angustia de no poder escapar, ¿sí? Y luego los síntomas de evitación. Como una niña, si su papá abusaba de ella en el coche cuando la recogía, y es un coche rojo, la niña cuando ve el coche rojo sale corriendo, evita el recuerdo del trauma, ¿no? Y te desconectas también. Y tienes amnesia y la memoria se borra. Y además tienes esa sobreactivación, ¿no? Estás inquieta, la amígdala está activada, estás inquieto, tienes insomnio, tienes preocupación, estás hipervigilante, tienes muchísima ansiedad, eres un trasto, no te soportan, es un niño horroroso. Este niño, a ver cuándo se calma ya, pero no tenemos las gafas para ver que ese niño nos está hablando y dice, por favor, atenderme, que tengo un estrés postraumático de caballo y no salgo adelante, ¿sí? En ese continuo de la ansiedad, el estrés postraumático, llegamos a uno de los grandísimos diagnósticos, que es el trastorno de identidad disociativo, que es una respuesta extrema a un abuso múltiple extremo. O sea, ya estamos en el no va más. Desde luego representa un acontecimiento muy traumático en la infancia y es una forma de aislarme del dolor, ¿no? No puedo soportar ese dolor. Y entonces desarrollo varias partes. Es como que me fragmento. Hay una parte que es la que está soportando el dolor y otra que está haciendo una vida aparentemente normal. Por ejemplo, me decía una niña, es que no puedo estar en la cama con mi padre porque él estará haciendo lo que quiere, porque yo estoy exactamente en la playa con mis amigas, jugando con las olas. Él estará tocando, yo no sé si toca o no toca, pero a mí desde luego no. Si no existieran entonces los malos tratos, dice Kaplan, no existiría el trastorno disociativo. La neurociencia, la neuropsicología ha avanzado muchísimo también y nos ayuda a dar foto a lo que estamos detectando en nuestros diagnósticos. Este es el cerebro con un estrés postraumático. Fijaros el circuito del miedo, cómo afecta a toda la zona prefrontal, por lo tanto todas las funciones de atención, de concentración. Luego tenemos diagnósticos de TDAH o de TDAs. A ver si detrás de ese trastorno de atención lo que hay es un trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Fijaros cómo afecta a la amígdala, al hipocampo, es decir, el sistema límbico está más alterado, ¿sí? Si la amígdala está alterada, lo que tenemos que hacer es rebajarla. Ahora os voy a contar cómo trabajamos para prepararla. Mirad este cerebro de un bebé de 6 semanas, normal, y un cerebro de un bebé de 6 semanas con síndrome de alcohol fetal. ¿Cómo el colegio exige lo mismo a un cerebro que a otro? ¿Cómo exigimos lo mismo a unos niños que a otros? Ya nos vale. Bueno, os voy a presentar al equipo. Sí, el equipo son unos cracks, de verdad, y son guapos.
por fuera y sobre todo por dentro. Y aquí hay pegamento en el compromiso con la infancia y no tienen miedo, si lo tienen, se lo tragan. Pero sí, señor, es un equipazo. Trabajamos con dos áreas muy interesantes. Por un lado, regular el sistema nervioso central y por otro lado, integrar las experiencias traumáticas. Trabajamos con los niños y con los adolescentes y con los adultos víctimas de malos tratos y de abusos, pero trabajamos también con los niños que abusan, con los niños que maltratan, con los adultos que abusan, con los que maltratan, porque si atendemos a todos, porque todos son víctimas de lo mismo. Y si queremos solucionar, tenemos que resolver en todo, no quedarnos solamente por una parte, porque si no el problema se sigue manteniendo. ¿Y cómo hacemos esa regulación? Pues por un lado trabajamos con técnicas de neurofeedback para regular a través de una gimnasia cerebral y preparar el cerebro para poder trabajar mejor la experiencia traumática, y luego trabajamos con las técnicas de última generación, con la cognitiva conductual y el MDR. ¿Qué es el neuro? Pues es un juego de ordenador conectado con las ondas que nosotros queremos regular, las que están más excitadas, por supuesto inocuo y muy validado empíricamente, donde nos da una información sobre las ondas que estamos regulando. ¿Qué tiene el juego de ordenador? Que motiva muchísimo al adulto o al niño, porque vas a conseguir puntos y mover el cochecito si tu onda está haciendo la gimnasia. Si te has despistado, te has desconcentrado, te has activado, no mueves el cochecito y en definitiva es un muy interesante recurso. Y luego trabajamos también con MDR, que es una técnica de última generación validada por la Organización Mundial de la Salud como técnica de interés para el estrés postraumático, donde trabajamos con ese material perturbador, con todas esas experiencias traumáticas que se han quedado aquí, atascadas, que el cerebro no ha podido hacer la digestión y que tenemos que reprocesar, sacarlas fuera, meter pensamientos positivos, que todo esto lo hace el sujeto, nosotros solo acompañamos, y que le da una sensación de libertad, de haber dejado el trauma en el pasado, que no me acompaña con esos flashbacks en el presente y que me estimula para continuar adelante, ¿sí? En definitiva, ¿qué os proponemos? Pues lo que ya sabéis, coordinarnos, porque ahorramos tiempo, ahorramos energías y sobre todo nos sentimos acompañados. Terminar con la soledad del profesional y escuchar a los niños. Este congreso es el resultado de mucho cariño, porque no hay nada más que ver quiénes están detrás, con mucho esfuerzo, y donde aquí estáis y estamos los profesionales, las instituciones, las asociaciones, y donde queda claro que cada uno de nosotros, todos nosotros, hacemos lo mejor que podemos. Y queda claro además que cada uno de nosotros necesitamos hacerlo mejor. Muchísimas gracias.